Quien nos trae la información, como cada día, es José Luis Arranz. José Luis, gracias por este ratito en Terraza de Verano. Y seguimos hablando del tema habitual, a pesar de que es lunes, cambiamos de semana, pero no de tema, ¿no? No, creo que lamentablemente, buenos días, Amparo, tendremos bastantes semanas todavía que empezar este programa hablando del coronavirus, aunque es verdad que los datos no aparecen en las portadas. Aparece, por ejemplo, el diario Córdoba, en el sumario, trae Córdoba suma 108 contagios y tiene ya 75 hospitalizados. Un ya, por cierto, que yo no lo hubiera colocado porque antes de ayer había más, había 81, o sea que realmente hemos bajado en 6 las hospitalizaciones. Siempre comparamos los datos de los contagios con los de las asistencias sanitarias y el día de ayer fue un día malo en cuanto a contagios, hubo 105 contagios, 108 contagios nuevos, pero en cuanto a hospitalizaciones bajaron en 6, de 81 personas hospitalizadas pasó a 75 y en UCI bajó en 2, de 10 que había pacientes en UCI bajaron a 8. Es decir, que seguimos con la misma tónica, aumentan los contagios, aumenta el número de personas a las que se le detecta el virus o los anticuerpos, pero al mismo tiempo vemos como la presión asistencial se contiene o incluso en el día de ayer se redujo con respecto a la anterior, que son unas cifras, bueno, una esperanza dentro de la perspectiva negativa o pesimista que tenemos con esta pandemia. Hay que decir que ayer no fue un día malo para Andalucía. Se quedó en 680 los contagios nuevos, cuando llevamos varios días superando el millar. Ayer solamente, entre comillas, solamente 680. Y yo destaco el caso de Almería. Almería hubo ayer 82 contagios nuevos, muy poquitos con respecto a lo que está teniendo lamentablemente la provincia de Almería, pero hubo 138 altas. Almería lleva 2 días dando muchísimas altas. Ha dado 2 días, claro que ha sido 500 altas. ¿Por qué? Yo lo señalaba al principio de este rebrote. Es probable que las altas se vayan ahora acumulando, porque muchos de los casos son asintomáticos, son casos activos, asintomáticos, que se contabilizan como casos activos porque son contagios, pero no presentan síntomas, no requieren asistencia sanitaria, con lo cual es probable que, como ocurre en Almería ayer, que dio 138 altas y antes de ayer dio 300 altas, es probable que poco a poco también el resto de provincias se sumen a esas altas y empieza a bajar el caso de activos. En Andalucía ahora mismo hay 19.000 casos, curados, activos no tengo el número. Hay muchos casos activos, no tengo el número, pero los activos, siempre lo digo, es la resta entre los contagios, restándole los fallecidos lamentablemente y los recuperados. Y hasta ahora la curva era muy ascendente, el caso de contagio de las personas activas, pero a medida que vayan incorporándose muchas altas, que yo también la auguro que se irá produciendo poco a poco, pero de manera muy progresiva, los activos irán también cayendo y volveremos a una cifra que sea menos preocupante. Preocuparse, sí, hay que preocuparse aún, pero como digo, la relación con los contagios y los activos, o los contagios y las hospitalizaciones, se mantiene en una situación al menos de esperanza. Creo que sí. Hoy además, hace un rato, ha mandado el IMIBIC una nota de prensa acerca de un estudio que han practicado en pacientes con COVID-19 en el hospital, un estudio que consiste en la administración de un medicamento que se llama calcifediol, un medicamento que se utiliza para tratar el hiperparotiroidismo secundario. No es el más habitual de los pacientes que tienen problemas de tiroides, pero sí que se utiliza para pacientes que tienen esa disfunción, esa patología sumada a alguna insuficiencia renal. Bueno, pues se ha aplicado ese medicamento que lo que hace es limitar el síndrome respiratorio, de dificultad respiratoria agudo, que es el que provoca el uso de respiradores y el ingreso a la UCI, pues se ha aplicado en 50 personas. 50 pacientes en la época anterior, etapa anterior. De ellos, ninguno ingresó a la UCI y ninguno falleció. Por contra, había 26 más que no se le pudo aplicar ese tratamiento, de los cuales 13 hubieron de ingresar en la UCI y 2 fallecieron. Es decir, que aparentemente, falta todavía que analizar muchos otros parámetros, pero aparentemente la aplicación de este calcifediol, de este medicamento, pues viene muy bien, no para curar el coronavirus, que no lo cura, no es un tratamiento anticoronavirus, pero sí, o anti la COVID, pero sí para evitar el síndrome respiratorio, de dificultad respiratoria, que ha provocado la mayoría de los fallecimientos y casi todos los ingresos en UCI. Recordemos que el coronavirus ha provocado una neumonía bilateral, es decir, infección en los 2 pulmones,
que eso conlleva a la necesidad de aplicarle su respirador artificial y su ingreso en la UCI, porque el respirador artificial, hemos comentado alguna vez, obliga a que el paciente esté boca abajo, está en estado, si no en coma inducido, para evitar el sufrimiento de tener un tubo metido en la tráquea tanto tiempo. Y si se consigue evitar esta parte de la insuficiencia respiratoria, pues dificultad respiratoria, pues se alivia muchísimo el problema de los pacientes, que es lo que más nos preocupa. Seguimos con la estadística como parecida, solamente 1 de cada 10 está ingresando prácticamente de los pacientes contagiados. Es decir, que las cifras son muy bajitas en cuanto, si además conseguimos que los que ingresan no tengan que requerir UCI ni respiradores, pues entonces la enfermedad se puede sobrellevar mucho mejor que lo que ahora está trabajando la medicina y la investigación, en este caso el IMIBIC, el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, junto al Hospital Reina Sofía, y me consta que hay muchos otros centros, en España hay 31 centros que están reconocidos por el Instituto Carlos III para investigar no solamente este tema, sino para investigar, hacer investigación médica, y cada uno está intentando poner en marcha procedimientos para aliviar el sufrimiento de los pacientes, ya que hasta ahora seguimos sin vacunas, seguimos sin un tratamiento antiviral definitivo, pero sí que estamos notando como poco a poco baja la curva de fallecimientos, aunque hay que lamentar el goteo incesante de fallecidos, baja las hospitalizaciones, aunque proporcionalmente no se dispara, pero sí que está bajando. Y creo que ya que tenemos que soportar todavía ingresos y UCI, al menos, por lo menos que haya ese alivio. Claro. Y este calcifediol, que yo no lo conocía evidentemente, parece que es un alivio importante. Un tema con la vitamina D, fuerza al riñón a aprovechar el calcio, en fin, un tema científico que los que entiendan seguro que saca más provecho que yo la información, pero va por ahí. Es un tema de que fuerza al riñón a aprovechar el calcio, genera vitamina D, y eso hace que la disfunción esta o la dificultad respiratoria se alivie, de manera que no precise otro tratamiento mucho más complicado, ¿no? También habla el diario El Día del tema COVID. Pasado mañana comienza el curso en buena parte de la unidad educativa, y ha hecho un estudio el diario El Día, sobre la digitalización que se ve venir, como diría el castizo, ¿no? Ya vimos la semana pasada como hubo una primera guardería en Sevilla que tuvo que cerrar a las horas de abrir. Ha habido un par de casos más de alumnos y profesores que han ido dando positivos, con lo cual requiere pues un aislamiento de su núcleo más cercano, y todo apunta a que lamentablemente habrá muchos alumnos que tengan que acabar, si no el curso este trimestre seguro, pues en su casa. Ojalá que sea solo este trimestre y que para el segundo la cosa esté mucho más aliviada. Pero para este trimestre parece claro que habrá muchos alumnos que no acaben el año en su aula, con lo cual hay que prepararse para ello. Dice el diario El Día, a 5 columnas, que la digitalización aumenta a 500 euros el gasto de la vuelta al cole, que yo lo veo barato, porque en la mayoría de los casos supone adquirir un ordenador para el alumno, que en muchas casas no hay ordenador, no todo el mundo, como se habla de brecha digital, es verdad que todo el mundo dispone de algún tipo de dispositivo. Sí, pero a lo mejor hablando de un teléfono móvil, que para seguir una clase pues no es lo mismo. O una tablet, que no siempre surte el mismo efecto, ¿no? Entonces al final hay muchas familias que están ahora necesitando adquirir un ordenador básico, porque en muchas ocasiones hablamos de alumnos muy pequeñitos, pero sí que incrementa el coste. De hecho, Facua y algunas otras asociaciones y organizaciones de consumidores están reclamando que haya ayudas públicas para familias que no puedan dotarse de este tipo de dispositivos, porque todo apunta a que hará falta algún tipo de educación no presencial a medida que vaya avanzando el curso. Claro, sobre todo si el ritmo de contagio es similar al que estamos viendo. Claro. Así que todo hace ver que hará falta dotarse. No hemos hecho las tareas en la administración, lo venimos hablando del año pasado, el curso pasado. Decíamos el año que viene vamos a empezar otra vez igual. Y hubo otra etapa en la educación recientemente en los que sí que había ordenadores para todo el mundo, se repartían ordenadores cuando no hacía falta, cuando era menos necesario, y ahora pues no se está acudiendo a esa fórmula, la de repartir ordenadores, pero ni siquiera entre los profesores. Ahora hablaremos también del teletrabajo, pero hay profesores que tampoco o no disponen de ordenador o no tiene capacidad de ordenador para dar una clase virtual desde su domicilio. Entonces yo creo que eso habría que haberlo hecho durante el verano, porque, hombre, no hay que ser adivino para pensar que esto sí va a... Claro que septiembre no va a estar todo resuelto, ¿no? Así que comienza el curso
los padres se les va a obligar a adquirir algún tipo de dispositivo, ordenador, una tablet, lo que fuera, y algunos profesores también. En el teletrabajo, hablamos ahora, parece que está un poco más resuelto o se está resolviendo, pero en el tema doméstico, pues no. Y bueno, hoy ha empezado el curso en buena parte de España, en Andalucía empieza el miércoles, como digo, mañana festivo, y bueno, es como va evolucionando. Ya hemos visto que con la infantil, con la guardería, no ha ido mal, ha habido algunos casos, pero no ha ido mal, es verdad que llevamos apenas 5 días. Sí. Y a ver cómo va evolucionando el tema del contagio. Todavía también es pronto para tener esos datos sobre la mesa, que sean fiables. Es muy pronto. Y ya decíamos, el problema que tiene este segmento de la población, el de los alumnados, es que no presenta síntomas en la gran mayoría de los casos, con lo cual van a estar transmitiendo el virus sin ser conscientes de ello, porque si una persona adulta tiene un problema respiratorio o tose o presenta algún síntoma de fiebre, pues puede identificarlo mucho más rápido, pero los chicos, los niños que día sí día no, llegan a casa tosiendo, un poco de destemplanza, con lo cual es más fácil que sean ellos el vector de contagio y sea más complicado de detectar. O sea, esperemos que no y que las cosas se controlen. Bueno, vamos con la foto. Diario El Día trae una foto para la Fuensanta. Mañana, Día de la Fuensanta, un día de la Fuensanta distinto. No habrá actos prácticamente, la velada se suspendió, la verdad que estaríamos ya en esta fecha celebrando la velada de la Fuensanta, se suspendió, e incluso la procesión de la Fuensanta también para mañana se suspendió. Hay una procesión de ida, una de vuelta, habitualmente, en este año pues ni ida ni vuelta. Nada. La Virgen está en la catedral, donde se presentó, por cierto, que la foto que trae el diario El Día, una foto que firmó Juan Ayala, el nuevo paso de la Fuensanta. Paso que por fin se ha concluido después de 5 años de trabajo, un paso muy bonito y que seguro que los expertos en este tipo de arte orfebre, cofrade, lo valorarán y que bueno, pues va a honrar la imagen de la señora de Córdoba, de la patrona de Córdoba, de la copatrona de Córdoba, la Virgen de la Fuensanta, que como digo este año no va a tener ese tipo de celebración. Habrá una misa en la catedral con un aforo muy reducido, prácticamente para la hermandad y para poco más, porque creo que son 100 personas las que podrán acudir a esta misa y poco más, poca cosa más, porque no está la cosa para muchas celebraciones y sobre todo masivas, no como suele ocurrir a la Fuensanta, que es el regreso del verano, mucha gente que se concentra en la Plaza de la Juventud, en la Plaza del Pocito. Hoy, por cierto, hay en la Plaza del Santuario una actuación, pero una cosa un poco más controlada, no la aglomeración que suele producirse en la Fuensanta durante los días de la vela. Así que no habrá este año vela, pero sí que hubo estreno, curiosamente estreno año que no puede procesionar, de la Virgen de la Fuensanta, así que el año que viene tendremos un estreno pospuesto, ya que hemos conocido el paso que está expuesto en el interior de la catedral, con la polémica de siempre, hasta qué punto la catedral debe ser una sala de exposiciones, ¿no? Si no se puede procesionar, porque no se ha dejado el paso en el santuario, ¿no? En cualquier caso, el paso está allí, ayer se visitó, creo que se puede visitar para los turistas, sobre todo, que entren a la mezquita, para cordobeses que entren como turistas, pueden ver el paso, y la Virgen, bueno, porque tendrá su escultor de manera mucho más restringida de lo que sería habitual en cualquier otro momento. Ocurrió el año pasado y ocurrirá el año que viene, esperemos, sin ninguna novedad. Por cierto, me lo he dejado, habla el diario El Día de que Belmez también se autoconfina. Sí, exactamente. Es el tercer municipio ya que lo decide, que toma algún tipo de restricción. En el caso de Belmez, lo que hace es pedir a la población que reduzca en todo lo posible las salidas, que reduzca la sede del municipio, las entradas al municipio, y que quien no tenga por qué salir de casa, que se quede en casa. Que se quede en casa. Básicamente es lo que dice. Muchos negocios van a cerrar también, muchos establecimientos, y bueno, pues así sí se contiene. No es que sea especialmente grave, porque ha habido 8 casos los que registró el mes, aunque, por cierto, en la página de la Junta da 1. El alcalde dice que tienen 8, el alcalde lo sabrá mejor seguro que la Junta de Andalucía, porque el alcalde conoce a sus vecinos, Belmez tiene 3.000 habitantes escasamente, y seguro que se conocen todos, y dice que una situación no es crítica, pero sí que es el momento, entienden desde el momento del mes, de parar el contagio, intentar no hacerlo comunitario, que se controle los brotes y que aquello se quede ahí. Hay que recordar que Belmez fue el municipio donde murió el primer cordobés durante la pandemia. Y ese recuerdo, creo que, claro, un pueblo pequeñito, están intentando evitar que vuelva a ocurrir con la residencia de mayores, etcétera, etcétera, que es el lío que siempre nos encontramos cuando esto va a mayores. Mientras que está controlado, no pasa nada. Cuando en una residencia
pues la cosa se complica. Y un último apunte de la COVID, Sí. Nos han llegado por varias vías, varias fuentes, que van a empezar a cerrar de nuevo los centros de día de los mayores. Algo que también entendemos, que yo no entendí por qué llegaron a abrirlos, sobre todo abrirlos al público, Sí. porque que ellos, las personas mayores, convivan en un centro de día, bueno, con sus precauciones parece que no está de más, ¿no? Pero si volvemos a dejar entrar personas... A todo el mundo. Claro, sobre todo, repito, personas que no presentan síntomas, porque a lo mejor una persona mayor nota mucho antes los síntomas del coronavirus, porque tiene ya una dificultad añadida a sus achaquillos de la edad, ¿no? Pero cuando llega una persona joven y entra en un centro de día, pues a cualquier actividad, porque se puede entrar, pues eso complica. Y creo que a partir de mañana se van a volver a cerrar algunos, si no todos, algunos centros de día para evitar contagio y para evitar que las personas que acuden a esos centros pues provoquen ahí, las personas externas, digo, provoquen un brote en personas más vulnerables, en personas que tienen otro tipo de reacción ante el virus, ante el bicho. Bueno, más cosas. ¿Qué más tenemos, José Luis? Por ejemplo, el diario Cordópolis habla de las viviendas turísticas también relacionadas, lógicamente, con la COVID. Sí. Curiosamente, en Córdoba ha habido una resistencia a la pandemia en este tipo de alojamientos turísticos, mejor que en otros lugares. Mejor, por supuesto, que los hoteles. Parece que cuando el turismo familiar ha decidido, pues, y dar el paso adelante y no renunciar a sus vacaciones, ha optado más por la vivienda turística, por el apartamento, por el piso, que por un hotel. Bueno, en principio hay que decir que había más hoteles cerrados que viviendas turísticas. Se han caído mucho antes la oferta de camas en hoteles que en la vivienda turística. De hecho, en julio pasado, si mal no recuerdo, no este año, el anterior, ya se consiguió que hubiese más camas en viviendas turísticas que en hoteles, o sea, más extrahoteleras que hoteleras en camas en Córdoba. Bueno, en este caso, como digo, no se ha llegado, lógicamente, al 100%, ni mucho menos, se mantiene la oferta, está en torno al 70% de lo que había antes de la pandemia, todavía con anuncios puestos en las páginas web, proponiendo a los turistas que ocupen viviendas turísticas, pero es que además la ocupación está muy por encima de lo que ha ocurrido en otros establecimientos de restauración, de alojamiento en este caso. Es decir, que parece que tanto el turismo rural como el turismo en vivienda turística soporta mejor este tipo de crisis que el del hotel. Es de comprender, o sea, tiene un par de factores que explican por qué. El primero es el de la seguridad. Tú estás en tu entorno, tanto una casa rural como un apartamento turístico, eres tú con tu familia, los que se reúnen, los que comen, los que comparten baños y espacios comunes. En un hotel ya no sabes con quién estás tratando, ¿no? Luego, en segundo lugar, como te decía antes, que proporcionalmente se ha caído la oferta hotelera. Es decir, que en Córdoba creo que había abierto el 30% Claro, y mucho de menos las camas. donde elegir también. Claro, entonces, si tú le reduces de lo que ya tenías, dejas la tercera parte, igual tu hotel al que ibas es de los que no han abierto. Entonces ya busca la siguiente opción, ¿no? Pero todo apunta a que incluso para la temporada media alta que viene ahora, la de septiembre, octubre, va a responder mejor la vivienda turística que el hotel de nuevo, por lo que te digo, porque todavía quien quiera estar una semana, un fin de semana con la familia, en un apartamento turístico o en una casa rural, como que tienes esto más controlado, ¿no? Tienes esto más bajo control y sabes con quién entra y con quién sale. En un hotel hay veces que... Es más complicado, claro, que no tienes todas las garantías de que tu vecino, el que ha entrado antes en el ascensor o del que ha compartido antes el buffet, no está seguro, ¿no? Así que ahí es una alternativa que se abre. El Cordópolis ha hablado con distintas asociaciones de Airbnb y también con la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía. Y bueno, las perspectivas no son las mejores, lógicamente. Yo esperaba para estas fechas más, en caso de no haber pandemia, pero pese a todo se mantiene en un nivel bastante aceptable de ocupación y sobre todo de apertura de establecimientos. Es más fácil también porque tiene menos costes de mantenimiento una casa rural que si no la abres va a dejar cerrar el telecoste, una vivienda turística que ocurre igual, si no la alquila, pues lo dejas cerrado. El hotel hace falta que haya, pues eso, un conserje, un camarero, camarera de piso, en fin, hace falta una serie de personas que si no está lleno, pues no hacen ninguna falta, con lo cual es la explicación de por qué hay muchas más viviendas turísticas abiertas, proporcionalmente, y sin proporcionalmente, números absolutos también, que en cama hotelera. Así que también esa situación es algo digno de señalar. En cuanto a los turistas que vienen, por hilarlo, trae hoy Cordópolis también el descenso de la temperatura que nos viene encima.
De hoy a mañana se espera que caigan 4 grados las temperaturas, la máxima prevista para hoy son 37, mañana son 33. ¡Qué alegría! Sí, sí, parece que hay una dana. Una muy buena noticia, José Luis. Ahí está, esta gota fría o esta acumulación, una borrasca en altura, que es una dana que no va a afectarnos a nosotros, se va a quedar en el levante, pero que sí va a llegar aquí a alguna de las colas de esta depresión y va a hacer que bajen las temperaturas bastante. Como digo, 4 grados de esta tarde a mañana. La máxima de hoy 37, la máxima de mañana 33. No va a llover aparentemente, quizás haya nubosidad en la sierra, pero lluvia por ahora no se espera, pero sí que haya un refresco importante para el martes, para el miércoles, incluso para el jueves. Luego subirá un poquito otra vez a 35 como mucho, según el colectivo Meteo Freak, que es quien hace la información meteorológica en Cordópolis, y anuncian esos 35 para el fin de semana. Ellos ya auguran que el calor extremo se ha acabado, que no va a haber más calor extremo que cada verano, que no veremos ya ni siquiera 38 ni 37, que nos vamos a quedar como mucho los 35. E incluso se atreven a augurar lluvia para la segunda quincena de septiembre. Parece que en las perspectivas ellos analizan los factores que yo también me pierdo, la masa ciclónica del Atlántico, los huracanes que están en temporada en el Caribe, todo eso influye para ver qué llega a nuestra región y parece que para segunda quincena de septiembre podrían empezar a aparecer lluvias que también hacen mucha falta. Llevamos un año muy seco último y también la lluvia pues puede venir bien para refrescar el ambiente y que hace falta también para la agricultura porque llevamos muchísimo tiempo sin que llueva. A ver, ¿qué más cosas me encuentro por aquí? El diario Córdoba trae en su portada un anuncio, una noticia como tal, porque ya se anunció esto a mediados de agosto, pero recuerda oírle de Córdoba y lo voy a recordar también yo. Dice: el Festival Grita reivindicará en la Serquía el rock hecho en Córdoba. Como digo, esto se avanzó ya en agosto. Yo lo leí, un artículo que escribió Juan Velasco en Cordópolis a mediados de agosto, y hoy lo trae el diario Córdoba también. Avanza la información lógicamente. Tú eres muy joven, pero los que son más veteranos recordarán la muestra pop rockera que hubo en la Serquía en los años 80, 90. Te pillamos jovencita. Sí, a mí todavía ahí no, eso todavía no me pillaba. Y de ahí salieron grupos muy importantes, música. Grupos que luego triunfaron, muchos de ellos en el espectro musical, ámbito nacional, incluso algunos hizo sus giras por América. Una muestra local de Grupo de Córdoba, donde cada viernes, creo que recuerda que eran los viernes, pues se juntaba en la Serquía y ahí daban sus conciertos. Bueno, pues hubo un ambiente musical muy interesante, hablo de esos años 80, 90. Bueno, esta pandemia, iniciativa de dos enamorados de la música de Córdoba, de Asun Barasona y de Juan Antonio, decidieron que debía recuperar en algo esta historia, ¿no? Estoy intentando encontrar el nombre y no lo recuerdo ahora. Y hicieron un proyecto en el cual personas como Miquel de la Riva, por ejemplo, y grupos históricos de Córdoba, como Ago, Trilogy, Solaris y Memoriam Virtual, grupos algunos nacidos en esa época, que Ago nació en los años 80, 90, ¿no? Y que bueno, ya son cuarentones, cincuentones y siguen todavía tocando. Y digo, pusieron en marcha un proyecto que se llama Grita, que era una versión del tema Stars de Ronnie James Dio, y lo utilizaron en ¿te acuerdas que hubo en la pandemia muchos casos de músicas corales de estas, cada uno en su casa interpretando instrumentos? Por ello fue Grita. Y ahora, aprovechando que aquello funcionó muy bien, esta recuperación de un grupo de heavy rock de los años 80-90, han decidido llevarlos a un festival. Festival Grita, que se va a celebrar el día 19 de septiembre y que quiere reunir en Córdoba pues, a personas de talluditos, la mayoría de ellos, pero recordando aquella muestra porroquera que tantos frutos dio en los años finales del siglo pasado, a partir del 85, 86, funcionó muy bien aquella experiencia. Y bueno, pues va a haber una entrada barata, una entrada de 11, 12, 13 euros, no tiene claro cuánto. ¿Económica? Y cada uno de los grupos hará un mini concierto de una media hora y luego interpretarán juntos el tema Grita, con Paco Ventura, con Miquel de la Riva y con los grupos que van a participar. Bueno, interesante. Habrá, lógicamente, que respetar todas las medidas de seguridad que siempre se ponen sobre la mesa en este tipo de reuniones de personas, reuniones masivas, entre comillas, porque habrá que espaciar
el público, etcétera, pero es una oportunidad interesante para, sobre todo, como te digo, personas ya nostálgicos de la música, del heavy rock, del rock duro también, porque aquí algunos grupos son potentes, que sonaron en los años 90 y que muchos, algo sacó un disco hace poquito, sí, y algunos también ha ido poco a poco y se siguen sonando y siguen en salas organizando sus conciertos. Así que muy interesante también esta cita musical, repito, 19 de septiembre, noticia que no es de hoy, pero recogió Europa Press, han hecho eco los periódicos durante el fin de semana, que como sabes suelen escasear las informaciones que van está apareciendo. bien que vayamos apuntando ya citas en la agenda. Efectivamente. Bueno, hoy creo que he visto, hoy he dado otra cita del Planeo, hay una cita, de Córdoba en Rea, Cultura en Rea, hay otra cita, de Otoño Sefardí también hay una cosa muy interesante en la plaza, creo que es la Judería, se llama John Maimónides, en fin, que cita va habiendo a un nivel muy pequeñito, un nivel muy doméstico, pero sigue habiendo actividad, o sea que se intenta que no decaiga del todo la actividad de ocio, pero lógicamente con las medidas estas que siempre te frenan un poquito. Vale, seguimos repasando, si te parece, el sumario. El diario Córdoba trae un cintillo en la portada que titula Vandalismo en el Brillante. Varios, dice, vecinos denuncian incendios de noche en sus jardines provocados por desconocidos. Bueno, tampoco hay que alarmarnos mucho, porque son 3 casos, aunque 3 son muchos, 1 son muchos ya, pero en este caso no es que sea una cosa masiva, pero sí que dicen que ha habido hasta 3 en las últimas semanas incendios de personas que pasan por la puerta de un chalet y que le pegan fuego al seto. Con lo que eso significa que a perder el seto arde el cableado y que a poco que te complica la vida, pues puedes darle fuego a la casa, ¿no? Aunque es verdad que habitualmente hay un jardín entre medias, pero bueno, en un caso hay alguna vivienda auxiliar, tú sabes, que está pegado a la verja, bueno, que están preocupados por esta ola, repito, olitas, si queremos ser estrictos, ha habido 3 casos solo, dicen que alguno más ha habido en el tablero, de actos vandálicos en esa zona. Ellos, en el fondo, lo que denuncian es una desatención por parte de la vigilancia, ¿no? La vigilancia de la Fuerza y Cuerpos del Estado, que, bueno, pues no patrullan mucho, dicen, por esa zona, y eso hace que una zona de paso para algunos barrios, y que en ocasiones, por los desaprensivos, aprovechan que hay poca vigilancia, son zonas muy poco pobladas, porque la densidad de población, el Brillante o el Tablero, no es la que pueda haber en Fátima o Ciudad Jardín, con bloques altos y apiñados, entonces pues es más fácil pues que los malhechores, los vándalos, pues tengan un espacio, más libertad, claro, para moverse. No llevar a cabo. Claro, si tú vas por la calle en Fátima te van a ver, algún vecino te va a ver porque alguien son muchos te va a ver vecinos. seguro. Pero hay calles, tú sabes, del Brillante donde ahí pasa uno o ninguno en todo el día, ¿no? Entonces denuncian esta situación y ponen la alerta en el riesgo que significa, no solamente ya para el patrimonio, porque algún vecino dice, es que me ha quemado un seto que lleva 40 años cuidándolo, que yo creo que a todo el mundo le duele mucho, sino también sobre las personas, porque igual te pilla aquello regular y cuando acuerdas no puedes salir de la casa, ¿no? Así que atención a este tipo de cosas, porque ya venimos casi todos los lunes, hablamos de vandalismo en incendios, ¿no? En quema de contenedores, que en ocasiones algún gracioso, por llamarle de alguna u otra manera, tiene una colilla a un contenedor de papel, pero acaba ardiendo el contenedor de papel, el de al lado y los dos coches que están aparcados juntos, ¿no? Con lo cual creo que la bromita pues no siempre puede salir cara. Claro. Entonces en este caso no solamente es sobre el contenedor, sino incluso sobre vivienda, que repito, está siendo en jardines, en las zonas que dan a las calles, lógicamente de la vivienda, pero con la posibilidad siempre de que se extienda el fuego, que se propague y que llegue donde no se previó, esperemos que no se previera, pero que puede ocasionar daños mucho mayores de la gamberrada de quemarle a alguien una palmera, ¿no? Que bueno. Más cosas. En el sumario del diario Córdoba habla de teletrabajo, que yo lo avanzaba antes. Titula Teletrabajo a 2 velocidades. La empresa pública queda fuera de la futura ley. Sabes que a partir de que la pandemia echó mucha gente a sus casas a trabajar, porque bueno, recuerda que se prohibió salir de casa y muchas empresas pudieron trasladar el empleo a las casas de los trabajadores. Digo que en ese primer estadio se detectaron algunas disfunciones del sistema, no estaba todo arreglado, ¿no? Había personas que decían, mira, yo estoy usando mi material, mi ordenador, porque mi empresa no me lo ha facilitado, estoy pagando un wifi porque en mi casa no había suficiente potencia para conectarse, estoy añadiendo potencia a mi conexión de internet, o estoy utilizando durante 10 horas al día un aparato de aire acondicionado que antes funcionaba a 2. Todo eso tiene un coste
que no se había reglamentado, no estaba para nada resuelto. Ahora se está trabajando a marchas forzadas para resolver la ley del teletrabajo, de cómo la empresa debe compensar al trabajador y también como el trabajador a la empresa, porque hay empresas en las que abonan al trabajador un plus de transporte que no se produce cuando hay teletrabajo, o una dieta de desplazamiento, algo que tampoco se abonaría cuando no hay desplazamiento, ¿no? Entonces, esa relación entre el empresario y el trabajador se está intentando regular a través de esta ley de teletrabajo. Pero no está haciendo del todo bien, por varias razones. La primera, porque no queda claro si hay una causa mayor que fuerza el teletrabajo, hasta qué punto debe ser la administración que incorra con algún gasto. Con los gastos. Porque ni el empresario quería, ni el trabajador tampoco. Situación que nace de una emergencia sanitaria. Y también porque de la ley, de lo que se está regulando, no se queda fuera la administración pública, es decir, los funcionarios, los trabajadores también, los contratados de la función pública. Algo que no se entiende, porque quizás fueran ellos, digo la administración pública, la que debiera dar ejemplo y de sacar de la calle a personas que no tienen por qué estar. Hablamos, hombre, la atención al público, es lógico que siga prestándose, ese presencial, pero hay mucho trabajo de la función pública que pueden desarrollarse de las casas del propio trabajador, y ahí parecería que la negociación debía ser más fácil que la del empresario y el trabajador, cada uno con sus intereses. El empresario, lógicamente, con intentar rentabilizar su negocio, y el trabajador, pues que no le cueste el dinero trabajar fuera de su centro de trabajo, que las dos posturas parecen lógicas, ¿no? Que diga el empresario, mire, yo es que hasta ahora pagaba un aparato de aire y ahora tengo que pagar 25 porque cada uno se va a su casa, y enciende el suyo, lógicamente, y antes con uno, más grande a lo mejor, pero apañada para todos. Bueno, pues en esa negociación, que está un poco atrancadilla por algunos aspectos, se ha caído la función pública, que yo no lo entiendo. Como digo, yo creo que en lógica, lo dijo Garamendi, el presidente de la COE, que no tenía sentido que la función pública no diera ejemplo en este sentido para poder teletrabajar, sacar a funcionarios de las oficinas. Sabemos que ha caído mucho la actividad presencial, mucho, cuesta mucho ir al Ayuntamiento, a la Diputación, a la Junta de Andalucía, porque hay mucha gente que no está trabajando de cara al público, pero lo que me sorprende es que están allí y no pueden irse a su casa. O sea, una situación un tanto extraña y anómala que se esté dando al mismo tiempo. El no venga, no atienda al público, pero tienes que venir. Pero tienes que estar en tu puesto de trabajo. Que no se entiende. Y creo que poca cosa más nos queda. Pues vamos terminando, José Luis. Nos queda una referencia deportiva que luego ampliará Raúl y Nacho, lo ampliarán. El Córdoba se ha marchado a Jerez, a Montecastillo, a la segunda pretemporada. Estuvo primero en Nerja, en Torrós, y ahora se va a Montecastillo. Se ha llevado Sabás a toda la plantilla. Y los periódicos traen, además de esa información, que digo, luego profundizarán, los problemas que tiene el Córdoba SAD, el Córdoba original, para su viabilidad económica. Viene a decir Estepa, el administrador concursal y judicial del Córdoba, que si al final el juez del caso no aceptara el auto que actualmente está en cuestión, el Córdoba no podía subsistir, porque habría que retirar del activo pasivo que tiene el Córdoba los 6 millones que ha puesto Infinity, puso 3 millones de primeras y pico, más las deudas que asumió, pago de nómina, etcétera. Si se retirara del activo esa cantidad, el Córdoba entraría absolutamente, lo digo ya, en concurso de acreedores, que entraría en quiebra, porque no hay ni mucho menos capacidad para que el Córdoba Club de Fútbol SAD sea capaz de dar fútbol en Córdoba. Es decir, que otro argumento más para la Federación de que si quiere mantener en Córdoba una actividad deportiva, y parece que sí, porque está inscrito el Córdoba en la segunda B, tiene que ser a través de la UFC, de la Unión Futbolística Cordobesa, algo así, no me acuerdo nunca del nombre, que sigue esperando a ver si se resuelve, que sea el famoso recurso o lo que sea. Tenemos claro que lo que hay que resolver, que quedaron que iba a ser en unos días, ya han pasado esos días y ya todo el mundo tiene la fecha puesta en el 14 de septiembre, que es cuando hay que ratificar los acuerdos que se anunciaron hace una semana. Eso es nada, es dentro de nada, José Luis. Sí, de septiembre, estamos a 7, el lunes que viene. Queda una semana. El domingo, no el lunes. El domingo que viene o el lunes es cuando habrá que resolver este asunto. Ahí estamos, pendientes de lo que ocurra también. Pues también ahí el Córdoba, que nos trae también por la calle de la amargura. A ver qué va a pasar. José Luis Arranz, muchísimas gracias. Mañana no te veo, pero sí el miércoles, ¿de acuerdo? Oye, que voy a echar de menos lo del paseo en piragua, que lo sepas, que es tradición nuestra, de la casa. Este año no habrá Este año no hay paseíto contigo, pero bueno, nos lo guardas, ¿no? Seguro. Vale, pues entonces el año que viene 2. Gracias, José Luis, por estar con nosotros.